¿Por qué ocurren cosas malas a gente buena? Parte número 2. Muy bien, buen día. Hoy lo que vamos a hablar es un poco definir qué son las cosas malas. ¿Qué significa algo malo? Tenemos que distinguir entre algo malo y algo que nos causa sufrimiento. Algo malo es algo que no debería pasar. Ahora la pregunta es, ¿existe algo que no debería pasar? Eso puede existir en un mundo de caos, en un mundo donde no hay un conductor, en un mundo donde no hay un creador. En tal mundo pueden llegar a existir cosas o momentos o episodios que no deberían pasar. Pero en el mundo que nosotros vivimos hay un creador, hay un conductor. Por lo tanto, no hay nada que no debería pasar. Por lo tanto, no hay nada malo. Hay cosas que nos causan sufrimiento, eso es verdad, pero no es malo. Solamente no tenemos la visión o el entendimiento que Dios tiene, que este creador tiene. Pero eso no lo hace algo malo. Por ejemplo, imagínate un campesino que nunca escuchó hablar de un hospital y menos de una sala de operaciones, una sala quirúrgica. Y entra a esa sala y sale corriendo, gritando y dice, ¿qué están haciendo ahí? En este lugar matan a personas. Había una persona atada en una cama y los doctores alrededor con cuchillos en la mano. Son unos asesinos, dice. Entonces, ¿qué pasó acá? Obviamente, le falta información a este campesino como para poder tener toda la imagen, para poder tomar una decisión y una respuesta a ver qué es lo que realmente está pasando. Entonces, acá hay sufrimiento, pero no es malo. Es malo si no crees que hay una conducción, que hay médicos que saben y entienden qué es lo que está pasando. Y cuando hablamos de sufrimiento, lo que menos queremos es justificar el sufrimiento. Cuando justificas el sufrimiento, no alivia el dolor. Imagínate, vas a una persona que está pasando por un momento difícil y le decís, mira, ¿sabes por qué te está pasando eso negativo? ¿O sabes por qué estás pasando por ese momento de sufrimiento? Por A, B, C, D. Él te va a mirar y decir, no, yo no quiero justificar el sufrimiento. Cuando Dios nos libre se va una persona de este mundo. Imagínate, yo voy a un familiar y le digo, mira, ¿sabes por qué se fue? Entonces yo le empiezo a dar explicaciones. ¿Acaso eso alivia el dolor del familiar de esta persona? Como una vez le preguntaron a Elie Wiesel, ¿cómo explica él el holocausto? Y él dijo, la verdad no te puedo decir. Dice, ¿cómo? ¿Sabes si no me puedes decir? Dice, sí. ¿Sabes por qué? Porque si yo te explico por qué pasó el holocausto, ¿qué? ¿Está bien lo que ocurrió? Te doy una justificación. ¿Te alivia el dolor? Aparte, si yo te doy una explicación, me convertí en un nazi. O vos te convertiste en un nazi. Justificar el sufrimiento no es algo que nosotros seres humanos podemos hacer. Ningún sufrimiento es justificable. Entonces, a veces tenemos que replantear la pregunta. ¿Por qué ocurren cosas malas a gente buena? Primero, no necesariamente es algo malo, porque es Dios quien nos está causando y hay un plan. Y si hablamos de sufrimiento, no necesariamente lo que buscamos es una explicación. Lo que buscamos es una respuesta. Y los judíos, frente a sufrimientos, frente a adversidades, tenemos respuestas, no explicaciones. ¿Cómo combatimos el sufrimiento? Con amor, con luz. ¿Cómo combatimos la oscuridad? Con luz, con calor. Así es como vivió el pueblo judío en los últimos 3.332 años. Frente a los desafíos, respondimos no con explicaciones, sino con mensajes. Cuando nos destruyeron, el mensaje no era justificar o explicar, sino el mensaje era una respuesta.
reconstruirnos y reconstruirnos el doble. Se puede llamar, según la psicología moderna, resiliencia, o sea, tomar la situación para reconstruir a partir de eso y con eso, pero en el pueblo judío eso es lo que llamamos respuesta y no una explicación. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? ¿Vos buscás justificar las atrocidades y los desastres del mundo? ¿O buscás transmitir luz al mundo? ¿Tenés una respuesta? ¿Sos un mensajero de luz? ¿Sos un mensajero de ayuda a tu entorno? ¿O sos solamente una persona que se sienta y trata de justificar o hablar del Dios que por qué hace las cosas bien y por qué no hace las cosas bien? ¿Cómo debería Dios manejar el mundo? Nosotros tenemos que buscar una respuesta. Si es en tu vida, si es en otra persona que está al lado tuyo sufriendo, no trate de justificar. Busca cómo esa persona puede también transformar su sufrimiento en ayuda, transformar su sufrimiento en una respuesta para él, ella, en su entorno o para el mundo entero. Entonces, a veces tenemos que replantearnos la pregunta y reformular la pregunta. ¿Por qué ocurren cosas malas a gente buena? No necesariamente son malas. Y si hablamos de sufrimiento, tenemos que buscar una respuesta, no una explicación.